y hoy tenemos nuevamente a nuestro gran amigo Daniel Montero. Para los que no saben, Daniel es abogado y además es consultor político y está residenciado hace ya algún tiempo en México. ¿Y quién Correcto. mejor que él que está allí en México para que conversemos a propósito del proceso electoral que se vivió y está calientico? Una semana Correcto. exactamente tiene México que estuvo en elecciones presidenciales. Los mexicanos fueron a ejercer su derecho. Y bueno, Daniel, feliz tarde, bienvenido nuevamente a Desconectadas. Queríamos que nos comentaras básicamente este panorama que está viviendo México ahora con esta elección que da mucho de qué hablar. Sí, Ha tenido todos los portales llenos de información de México y esta y el mundo además. y el mundo, ¿no? Y cómo se pinta el mapa político en ese país. Sí. Bueno, sí, fíjense, para empezar y poner un poco en contexto a quienes quizás no entienden un poco la realidad de México, el país cada 6 años elige a su presidente y desde hace 6 años el presidente AMLO está en el poder. El presidente AMLO representa un movimiento de centro izquierda que era ajeno a la política tradicional mexicana, que se manejaba básicamente por dos grandes partidos, que eran el PRI, que históricamente mandó en México, un partido de tendencia socialdemócrata, y el PAN, un partido de centro derecha, por así llamarle, que era un partido nuevo que por fin llegó en el poder en el año 2000 y estuvo 2 periodos, 12 años, tras 70 años ininterrumpidos del PRI. Sin embargo, ese sistema, al no resolver los problemas más básicos del país, permitió que surgiera una nueva fuerza que es la de Andrés Manuel López Obrador, que había durado durante muchos años en la búsqueda del poder, algo similar a lo que hizo Lula da Silva, que tuvo al menos 4 periodos buscando la elección. El presidente AMLO ganó con mucha fuerza en el año 2018 y desde entonces ha implementado un proyecto con un carácter muy social, sobre todo con el tema de programas sociales, con el tema de la reivindicación de la gente más humilde. Y eso lo ha posicionado en la sociedad, no solo por el tema de impulsar programas sociales, sino por ser una persona que para la sociedad mexicana es una persona honesta. Y en un marco de mucha corrupción y de deshonestidad del pasado, eso le ha permitido al presidente AMLO mantener una fuerza moral, por así decirlo, frente a la ciudadanía. Y esa ciudadanía confió en su proyecto en la pasada elección con la doctora Claudia Sheinbaum. La doctora Claudia Sheinbaum fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, la capital del país. En otros países se puede conocer como el gobernador, la gobernadora de la capital, y eso le permitió a ella posicionarse como una líder muy importante dentro del movimiento del presidente AMLO. Una mujer que es algo muy, digamos, visible en un país que tiene tantos problemas de feminicidios y de machismo. Entonces, ese rigor de ser mujer y de pertenecer a la fuerza del presidente AMLO le ayudó a posicionarse como la figura más relevante para esta elección y frente a la oposición tradicional que también postuló una mujer pero no logró captar ese fervor ciudadano porque la gente hay un sentimiento de compromiso social, de ayuda, de representatividad y además hasta hoy, no sabemos mañana, de estabilidad económica. Y ahí es donde está el principal reto del nuevo gobierno. Hablas de estabilidad Ya, económica. una cosa, pregunta yo. Sí, En lo social nos diste un panorama bastante positivo, pero la realidad es que México tiene un tema con la seguridad bastante preocupante y creo que con Andrés Manuel, no me por lo poco mejoró. que he leído, no mejoró, Sí, ¿no? Entonces es una deuda que está adquiriendo por decirle, continuismo. sí, Porque realmente va, incluso la misma presidenta Claudia dijo que ella le iba a darse continuismo, valga la redundancia, al periodo de Andrés Manuel. sí. Entonces, en esta materia,
por ahí yo estoy investigando que por cada 100.000 habitantes hay 23 asesinatos. Incluso Sí, en la misma campaña presidencial se dieron 36, asesinaron a 36, 37 total. candidatos. No sé si, no me quedó muy claro si eran candidatos a distintos, Distintos a cargos. gobernaciones, diputaciones, a distintos cargos. Entonces, ese tema, ¿cómo lo está tomando tanto el gobierno como la sociedad? Sí, bueno, fíjate, para poner un paréntesis y como poner mayor contexto, la elección tenía cuatro grandes temas, por así decirlo, ¿no? La economía, el tema social, la seguridad, como bien lo tocabas ahorita, y la institucionalidad. El presidente AMLO ha propuesto una serie de reformas que le permiten captar mayor poder, como por ejemplo una reforma del Poder Judicial en la que la gente elegiría a los jueces que determinarían la justicia. Es una reforma riesgosa porque, como sabemos, en Latinoamérica va a estar plagada de un sesgo partidista. Entonces, si tenemos un poder judicial electo por los líderes que fomenta el partido de gobierno, eso puede complicar la situación a nivel judicial. Y otra serie de reformas que el gobierno de AMLO no pudo realizar porque en el año 2021, a mitad de periodo, se realizó una elección en la que la oposición logró contener la mayoría de AMLO en el Congreso. Esas reformas se paralizaron, por así decirlo, no pudieron llevarse a cabo y ahora vuelve ese tema de las reformas que ha generado una depreciación de 8% del peso desde la elección hasta hoy, es decir, en una semana, porque hay miedo e incertidumbre de parte de los mercados si esta mayoría que no se esperaba, es decir, todos los analistas esperaban un gran triunfo de Sheinbaum, pero no se esperaba la mayoría calificada que obtuvo en el Congreso, no se esperaba la magnitud. Al tener esa mayoría calificada, el partido de gobierno puede reformar la Constitución y puede llevar a cabo todas estas reformas que generan miedo e incertidumbre en el mercado y en la oposición política porque se siente que se va, digamos, a un arrase institucional de la fuerza del gobierno. Entonces, ese es el principal reto de Claudia Sheinbaum. El tema de la institucionalidad y el tema de la seguridad, que eran temas que no afectaron a la campaña, porque la gente prefirió los temas de economía y los temas sociales y los temas de representatividad, los puso en peso y la gente sintió que eso pesaba más para ellos, pero ahora Claudia, con su nuevo gobierno, tendrá la responsabilidad de, uno, lograr una mejora o al menos una estabilidad de la seguridad, y dos, dar certidumbre frente a estas reformas institucionales que no han quedado claro. Esta semana ha sido una guerra silenciosa de Claudia Sheinbaum frente a los mercados, mostrando que ella va a respetar las reglas de la economía del libre mercado, que ella está de acuerdo con todos estos temas, pero sus diputados y sus partidos y su partido han declarado que van adelante con esa reforma. Entonces hay cierta incertidumbre del mercado y ese es el gran principal reto de Claudia al asumir el gobierno en el mes de octubre. Que eso es algo nuevo en México. Siempre se elegía el presidente, el nuevo presidente tomaba el poder en diciembre y a través de una reforma que se realizó electoral, ahora va a elegir a partir de octubre, va a ejercer el mandato el presidente electo. Entonces esos son los grandes retos. Cómo mantener certidumbre frente a los mercados, si va a respetar la democracia y la institucionalidad y cómo va a ser con la continuidad de la estabilidad económica que frente a estos miedos de reformas institucionales graves puede quitarse esa estabilidad económica que hasta hoy venía llevando el país por múltiples razones, pero también, y hay que decirlo, por una buena gestión a nivel de manejo del dinero público. De hecho, la primera acción que tomó la presidenta Sheinbaum fue designar la continuidad del secretario de Hacienda para dar cierta estabilidad a los mercados. Sin embargo, los mercados aún no responden, la Bolsa de México ha caído, el peso ha caído, a la espera de tener certidumbre frente a esta reforma institucional y sobre todo la judicial, que genera mucho miedo e incertidumbre sobre el futuro del país. ¿Cuánto tiempo, Daniel, habría que esperar para que esta reforma, en caso de que se llevase a cabo, se esté colocada en papel y comience a trabajarse en el país? Porque Ya, me ya, ya, pregunto ya. yo, tú hablas de Sí, una estabilidad económica, pero sí. ¿cómo está México en este momento económicamente hablando? ¿Puede el mexicano con un salario mínimo
ir y cumplir todo, o sea, satisfacer todas sus necesidades Bueno, en casa. sí, fíjate que ese fue un logro del presidente Andrés Manuel Obrador y que vendió mucho en su campaña. El crecimiento del salario mínimo ha sido al menos de 200% durante su periodo. Eso es algo que no había pasado en México en los años anteriores y por ciertas, digamos, mecanismos internacionales y ciertas condiciones internacionales ha ayudado al que el peso esté estable. Entonces, ante un peso estable, de hecho se le ha denominado superpeso. Para ponerles un ejemplo, cuando yo llegué a México hace 6 años, el peso valía 17 pesos. En ese tránsito del nuevo gobierno llegó a 20. Y desde entonces ha vuelto a 17 y en solo una semana volvió a 18. Es decir, toda esa recuperación que había tenido la moneda hoy puede estar en riesgo por esta incertidumbre. Entonces, para responderte a la pregunta del salario mínimo, aunque no puede cumplir, llevar a cabo todas sus necesidades, la gente siente un alivio de una mejora del salario y además se han implementado programas sociales de ayudas directas, de entrega de dinero, becas y ayuda a personas mayores que ha permitido a la gente aliviar un poco el bolsillo. Entonces, todo eso ayudó a un clima de estabilidad en el que la gente dijo, ¿para qué vamos a ir a un pasado que recordamos mal si hasta ahora estamos bien? Ahora, la gran pregunta es, ¿eso va a continuar frente a esta incertidumbre de los mercados y esta devaluación de los últimos días? Es el gran reto de la presidenta electa frente a su partido, porque ahora ella es la líder del partido, pero no puede dejar atrás que el gran movimiento que impulsó fue Andrés Manuel López Obrador. Entonces también va a venir todo un tema interno de liderazgo y en América Latina a veces eso no ha salido bien para los liderazgos anteriores, ¿no? Recordemos el presidente Uribe con el presidente Santos, recordemos el presidente Lula con la presidenta Dilma Rousseff, el mismo presidente de Bolivia, Arce, con el presidente Evo Morales, todos venían de la misma familia política y cuando ya le dieron el poder, pues esa persona empezó a tomar su propia visión del país. Entonces hay Claro, que ver qué va a aplicaron sus pasar con propias eso, estrategias. su propia estrategia. Claro. ¿Va a ser Claudia más radical que AMLO y promover estas reformas? ¿Va a ser Claudia más moderada y más cercana al mercado? Es una gran incertidumbre para México hoy y es lo que ella tendrá que responder en los próximos días para poder tener un gobierno estable, digamos, en los próximos años, ¿no? Patrick, ¿tienes alguna pregunta? No, pensé que ibas a hablar tú. Con No. respecto al tema migratorio que también estuve leyendo sobre eso. Sabemos que en Estados Unidos este año también hay elecciones presidenciales y tengo entendido que el nivel migratorio, o sea, el número de migrantes que pasan de México, que pasan de México a Estados Unidos es abismal, Sí. ¿no? En México se ha hablado sobre ese tema, independientemente de que sea Biden o que sea Trump, no se sabe si Trump, porque está pasando por un tema judicial, independientemente del presidente que sea electo en Estados Unidos, ¿hay algún panorama de cómo se trate, de cómo se vaya a tratar este tema migratorio? Mira, la verdad también es una gran incertidumbre, sin embargo, lo que ha sido la experiencia repetida de las relaciones entre México y Estados Unidos es que a pesar de los cambios políticos bruscos de izquierda y derecha, ha sido medianamente estable esa relación. Y pudiéramos decirse que México constantemente le hace el trabajo sucio a Estados Unidos de la retención de migrantes, de la persecución de migrantes, digamos, eso es algo que está allí sobre todo porque hay un gran tema complejo con Venezuela, que bueno, también tiene un proceso electoral y puede ser definitorio ese tema. El año pasado pasaron 100.000 personas a través de las fronteras de Centroamérica, México, hacia Estados Unidos, venezolanas, y hay un grave problema de Centroamérica por toda la crisis propia de pobreza de esos países. Entonces, hasta ahora, e incluso con AMLO, tuvo una buena relación con el presidente Trump, más allá de los diretes comunicacionales, una relación estable y probablemente eso se repita. No sabemos, dependiendo del acento, digamos, con Biden la relación es más fluida por ser dos partidos más cercanos a la centroizquierda, pero con Trump, que ha tenido un discurso muy duro frente a los migrantes,
no sabemos, Claudia, qué tan diferente puede ser respecto a AMLO, pero tradicionalmente México ha conservado una relación medianamente estable frente a Estados Unidos por la gran dependencia económica que se tiene, digamos, en los diferentes rubros de la economía. Entonces, hay que esperar cuál va a ser el acento del nuevo presidente. Si sabemos que es Trump, pues conocemos ya un poco su política antiinmigrante, y Claudia Sheinbaum, por lo contrario, es una persona que al menos se presenta a sí misma como más humanista y más respetuosa del derecho de los migrantes. Entonces, vamos a ver cómo se va a llevar esa relación. Es una incertidumbre hasta hoy. ¿Tú por casualidad manejarás información del estatus o de los venezolanos que han sido deportados de Estados Unidos a Venezuela, a México? ¿En qué situación No, están? no, ¿Cómo se está sí. manejando cómo se está manejando esa La ver- situación? la verdad, la información fue poca, pero lo que supe durante el pico de mayor migrantes en la frontera, hubo muchos temas de maltrato por parte digamos, de las áreas fronterizas, de las autoridades fronterizas. Eso es una realidad que tiene el país, pero hoy por hoy no te sé decir algún dato o algo específico que esté sucediendo. Sin embargo, algo que puedo decir por vivencia propia es el incremento exponencial de venezolanos en la ciudad. O sea, ahorita en cada zona de la ciudad puedes ver migrantes trabajando en mercados populares, en kiosquitos. O sea, se observa la presencia de personas migrantes que iban a cruzar fronteras que terminaron quedándose en México, y un poco lo que te decía, eso del trabajo sucio que hace México frente a Estados Unidos de retener toda la migración, y hay que ver cómo sigue ese paso. Pero datos numéricos no tengo, más sí esa percepción que he podido ver en los días recientes, en los meses recientes, mejor dicho. Y hay muchos Daniel, en situación de indigencia. Esta es la última. Sí, no observo tanta indigencia, pero sí de condiciones muy precarias. No observo el tema de indigencia en la calle, pero sí condiciones muy precarias. En hoteles del centro de la ciudad, digamos, hoteles muy accesibles, hay gran cantidad de venezolanos, y lo que te digo, por el tipo de trabajo en los que uno los puede observar, ve una condición de precariedad, más no pudiera decir de indigencia. Al menos en la Ciudad de México, habría que ver los estados fronterizos qué realidad tienen. Daniel, Fuerte, Imán. eh, durante su campaña, la actual presidenta ofreció un gobierno plural, donde todo el mundo iba a tener las mismas condiciones para surgir, para crecer y desarrollarse dentro del país. Pero además de eso, dijo que con la seguridad iba a ser radical, iba a lanzar la Guardia Nacional a la calle para poder contrarrestar el alto índice de delincuencia que tiene México, porque, o sea, no es solo que asesinan candidatos a cualquier cargo público, o sea, el homicidio es una cosa que está en, A la a orden del puerta día. en todas partes y a la orden del día en cualquier parte de México. ¿Cómo se palpa eso en la ciudadanía? La gente siente que esa propuesta los va a llevar a verse realizados, están de acuerdo, es aplaudible sacar a la Guardia Nacional. Sí. Antes de que respondas, porque adicional esta propuesta de la presidenta es contraria a la de Andrés Manuel López Obrador, porque el eslogan, hasta donde tengo entendido, de AMLO era abrazos y no balas. Entonces No, llega sí, no, fíjate que más bien una de las grandes críticas de la oposición a AMLO fue el tema de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es algo impulsado por el presidente AMLO, y de hecho Ok. se discute mucho el poder que se le ha dado a la Guardia Nacional. El presidente AMLO, cuando llegó, tuvo cuatro grandes proyectos. Uno de ellos fue un nuevo aeropuerto internacional. Ese aeropuerto internacional lo controlan los militares. Entonces se dice que se le ha dado mucha fuerza a los militares, y hay críticas a eso. Sin embargo, no se observa en los hechos, en los números de la seguridad, que eso haya tenido una incidencia real en la mejora de la seguridad. Y sí, Claudia Sheinbaum hizo un acento especial en el tema de la seguridad para decir que una de las razones precisamente
para votar por ella frente a la oposición es que ella tenía logros específicos en la ciudad sobre el tema de reducción de la seguridad. Ahora bien, no es lo mismo la capital, una capital con un PIB gigante, con una gran cantidad de empresas, con una gran cantidad de presencia del Estado, a un país en el que tenemos lugares donde la presencia del Estado es mínima y la presencia del crimen organizado es muy, muy alta. Entonces, esos son los grandes retos que hay que tener y que tiene la nueva gestión a niveles de seguridad. Y lo que yo siento o percibo en la sociedad, y lo digo por incluso estudios que vi a lo largo de la campaña, y sucede un poco como sucedió en su momento en Venezuela con Chávez y en América Latina, es que la seguridad se sobreentiende, la inseguridad, perdón, se sobreentiende como algo común, como algo que un gobierno no tiene el poder suficiente para lograr cambiar, al menos en los niveles que hoy está. Quizás si hay un incremento mayor, eso despierte alarma en la sociedad, pero lamentablemente esa es la percepción que se observa en estudios de opinión y lo que yo puedo percibir. Incluso lo vemos en la votación. La seguridad no fue un tema determinante en muchas elecciones. Te pongo el ejemplo de Yucatán. Yucatán es el estado más seguro de México, era gobernado por el Partido Acción Nacional. Todo el mundo, todas las encuestas y los analistas decían que ahí va a continuar el Partido Acción Nacional, que es de oposición, por los niveles de seguridad, y perdió esa plaza. Es decir, la seguridad no fue un elemento relevante para la gente a la hora de votar, al menos podemos verlo en el tema nacional y en el tema de ese estado, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se avanza, pero sí, la seguridad es un problema grave y una de las críticas que se hace a esta elección, como ha sucedido en otras elecciones, pero en esta particular, es que no fue una elección en paz. Hubo estados donde los hechos de violencia electoral fueron gravísimos, como en el estado de Chiapas. Entonces, habría que ver hasta qué punto también eso es una lesión a la democracia, ¿no? Porque la gente no podía elegir por sus candidatos porque fueron asesinados, fueron secuestrados o, digamos, hubo mucha violencia en zonas como Chiapas. Entonces, ese es uno de los retos de la democracia mexicana y del nuevo gobierno. Con respecto al sistema de salud, que por ahí también leí que era uno de los retos de este nuevo gobierno, donde se afirma que es bastante precario Sí, y discriminatorio. sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo era el sistema, cómo funciona el sistema de salud en México No, y bueno, cuáles son esos el, desafíos a los que se el, deben El gran enfrentar? desafío del sistema de salud mexicano es muy parecido al resto de América Latina. Son sistemas de salud que están colapsados por la gran cantidad de necesidades sociales y que no son lo suficientemente efectivos a la hora de resolver problemas. Te pongo un ejemplo muy claro del nivel de colapso y de cómo la salud privada puede ser un sustituto al final para la gente más común. En el caso de México, las farmacias comunes ofrecen consultas médicas para gripes o cosas muy pequeñas donde la gente puede pagar entre $1 y $3 y tener una receta médica o una solución médica por parte de esa persona en la farmacia. Eso prácticamente ha sustituido al sistema real de salud porque cuando vas al sistema de salud, las citas tardan 1 mes, 2 meses, 3 meses y ni hablemos de las operaciones, digamos, complicadas, ¿no? Entonces, el gran problema de la salud mexicana es el colapso y la falta de cooperación con el lado privado para que eso pueda funcionar mejor. Por ejemplo, todo este sistema de farmacias privadas, por así decirlo, donde la gente paga $3 a cambio internacional para poder tener una receta, ¿cómo es que no está conectado con el sistema de salud público general, por poner un ejemplo? Entonces, son muchos detalles, pero al final el gran resumen es un sistema colapsado que por ese mismo hecho no puede atender a todos y de forma correcta. Otra de las grandes críticas con el tema de salud son las medicinas que se ofrecen allí. Hay medicinas que por el alto nivel de solicitud escasean y eso genera unos problemas allí para la ciudadanía. Y una de las grandes promesas del presidente actual fue crear un sistema de salud como Dinamarca. Obviamente eso no ha sucedido, sin embargo la gente confía en que este movimiento político que actualmente está en el poder pueda resolver todos esos problemas sociales de México. Habrá que ver si en 6 años el tema de la salud o en 3 años cuando se hagan las elecciones al Congreso puede ser un tema más relevante que la sociedad, que pueda ser determinante a la hora del voto. En esta elección parece que no lo fue. Pero ese tema de escasez de medicamentos,
no estaría vinculado o sea, hay una alta demanda, pero también es un país con un número de habitantes bastante grande, Grande. ¿no? Totalmente. Sí, Entonces, son varios factores, temas comunes de corrupción, temas de desabastecimiento por cantidad de personas. Digamos, es básicamente eso, ¿no? Son los grandes retos de un país de 100 millones de personas como este, ¿no? Un poco más. Daniel, el sistema educativo en México, la actual presidenta prometió lo que ella denomina becas universales Sí. para todos los niveles. ¿Cómo está el sistema educativo en la actualidad en México para que la gente se volcara a apoyar esta propuesta? Que si la Sí. lee en papel es muy bonita, habría que ver cómo está el sistema educativo en este momento en México. Y si se tiene el dinero para hacerlo. Y si se Fíjate, tiene con la el tema plata. de educación hay dos temas, ¿no? El acceso y la calidad. En cuanto a acceso, durante esta gestión se dieron ya esas becas, digamos, no universales completas, pero se dieron muchas becas a estudiantes. No tengo a la mano el número, pero fue un número muy importante, que eso hizo que los jóvenes tuvieran una inclinación un poco mayoritaria hacia la gestión actual. Pero a nivel de calidad, los últimos exámenes internacionales son muy negativos para el país. Creo que el último estudio salió el año pasado y fue extremadamente negativo a nivel de calidad educativa. Y bueno, son los grandes retos que va a tener el nuevo gobierno, ¿no? Pero la gente aprecia el incremento del acceso a través de estas becas para la gente. Patri, ya va que estoy buscando acá una info. El gran tema de México, el narcotráfico, ¿verdad? la corrupción. ¿Cómo está en la actualidad el tema se me fue el nombre, de los carteles, cuáles son las propuestas de este nuevo gobierno para enfrentar a estas bandas delictivas que de alguna manera también tienen mucho poder dentro del país? Sí. Y bueno, fíjate que ese es un tema que no se toca de forma Directa. puntual desde el gobierno, sino se habla de la seguridad pública como un tema general, ¿no? Sí se tocó desde la oposición, de hecho la oposición llamó narcopartido y narcogobierno durante toda la campaña a la actual gestión, lo cual de hecho generó incomodidad en el Instituto Nacional Electoral, porque aquí la institución electoral es muy fuerte. Para todos los sectores y decían que no había ninguna prueba judicial que dijera que este tema de vinculación al narcotráfico fuera realmente efectiva. Y de hecho es así, no hay ninguna prueba real, un juicio o algo que pueda decirse en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos, se maneja generalmente desde el gobierno como un tema de seguridad pública, no se habla específicamente del crimen organizado, sino de forma genérica sobre la seguridad, y desde la oposición sí se habla con un poco más de ligereza, porque primero por buscar réditos a nivel de votos y segundo porque, bueno, tienen esa carta blanca al no ejercer poder, pero es un tema muy complicado en México, no hay propuestas específicas, solo se habla de la seguridad como un tema global y vimos cómo eso marcó la elección, ¿no? El tema de asesinatos de candidatos, el tema de violencia en muchos sectores, es una realidad que está allí, pero que por el mismo nivel de peligro y de complicación es tocado con pinzas por parte de los actores políticos, sobre todo en el gobierno. ¿Qué nivel, no? Porque se habla o sea, se habla de narcotráfico cuando eres oposición, pero cuando eres gobierno es seguridad nacional, ¿no? Inseguridad. Sí, eh, incluso quizás muchos opositores en sus zonas por lo complicado que es ese tema, ¿no? O sea, quizás a nivel nacional se dieron la licencia para hacerlo, pero es un tema muy complicado de manejar pero que en algún momento se puede salir de las manos. Hay que decir algo muy importante frente a este tema, y es que en los años 2000, cuando el Partido Acción Nacional, que hoy es oposición, mandaba, hubo una guerra muy dura frente al narcotráfico. Eso generó el incremento de muchas muertes de personas que quizás no tenían que ver con el problema y generó una sensación de que la sociedad no quería ver eso más, porque enfrentar al narcotráfico implicaba unos costos sociales muy altos que quizás la sociedad no quería pagar. Y de hecho ese fue uno de los grandes debates. ¿Queremos volver a ese pasado donde todo el mundo, donde pudo haber consecuencias muy graves, o más bien buscamos una política más tranquila, pero que también enfrente el problema? Entonces, y esa gestión
uno de sus miembros, el ministro de Interior para los venezolanos en este caso, fue acusado de relación con el narcotráfico. Entonces, hay un gran tema allí de que la oposición que discute ese tema de seguridad tampoco puede resolverlo porque en algún momento, cuando estuvo en el poder, no lo resolvió o de cierta manera hubo personas de funcionarios implicados y fueron implicados por sentencias en Estados Unidos. Es decir, no hay allí un tema de persecución política a nivel país. Entonces, es un tema complicado para México, pero sin duda alguna marca un hito importante dentro del tema político mexicano, ¿no? No se toca, Daniel, quizás por miedo, por algún tipo de Totalmente. represalia, se queda, o sea, está allí tácito, eso existe, tenemos que aprender a vivir con eso. Básicamente es lo yo que diría que dirían los mexicanos. esa última frase que tú dices, creo que es lo que hace que para la sociedad, hoy por hoy, con estos niveles, no sea un issue. Quizás si eso explota por alguna razón, eso cambie, pero hoy por hoy la gente dice, esto es poco duro de tratar, preferimos estar así y que estemos resolviendo otros temas que nos den bienestar y progreso. Es lamentable, pero eso es un poco la realidad de parte de América Latina, no solo de México. Sí, es verdad. Llevando un poco este tema a lo que a lo que se viene en Venezuela, que no es menor, le solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, es la pronunciación, ¿no? Sheinbaum, Sheinbaum. Sheinbaum. Sí, Sheinbaum. no. eh, que se pronunciara con respecto al veto que le hicieron a los observadores de la Unión Europea. Se ha dicho algo oficial, todavía no hay nada escrito, o sea, no hay nada dicho realmente. ¿Manejas alguna información con respecto a eso? No te entendí la pregunta, si México va a ser partícipe o cómo, no No, lo no, entendí. que a ella le solicitaron como que se pronunciara Ah, ok, en torno al veto que le hicieron a la Unión Europea como observadores internacionales en las elecciones del 28 de julio en Venezuela. sí. Bueno, fíjate que ellos han mantenido una política de no intervención, pero la gran realidad es que esa política de no intervención lo que esconde es una relación clara entre la gestión de Maduro y el partido de gobierno mexicano, porque AMLO sí ha tenido pronunciamientos muy claros sobre otros temas internacionales, pero sobre todo cuando son de derecha, ¿no? Por ejemplo, ha tenido altercados claros con Milei, ha tenido pronunciamientos frente a España, pero cuando son temas digamos, de personas cercanas de izquierda, prefiere hacer silencio. Entonces, realmente esa política de no intervención lo que esconde es su cercanía, digamos, ideológica de cierta forma, Claro. amistosa, frente al presidente Nicolás Maduro y al gobierno venezolano. Incluso eso se vio, la presidenta electa felicitó, digamos, agradeció, mejor dicho, las felicitaciones de varios líderes mundiales, dentro de ellos estuvo Nicolás Maduro, cosa que otra persona quizás por delicadeza hubiera omitido, sin embargo, abiertamente hubo ese agradecimiento. Entonces, ahí hay una relación clara. Yo no creo que México vaya a tener una postura firme frente a los abusos venezolanos, sin embargo, México sí puede ser clave en los momentos de llegar a acuerdos e entendimientos por una tradición que tienen sobre digamos, la protección de asilo y muchos temas allí. Allí quizás sí va a poder ser clave en México, no lo veo en una postura fuerte. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó con Ecuador, todo el tema del asilo político, porque es un país que históricamente, independientemente de las ideologías, ha sido muy favorable a esos temas. Entonces, a nivel México-Venezuela, creo que allí puede tener incidencia en algún momento si esa discusión se abre, pero a nivel de intervenir en que se respeten los derechos electorales de los venezolanos, etcétera, no veo acompañamiento. Sí puede haber acompañamiento en una solución negociada en algún momento si se abre espacio para eso. Probablemente Interesante. estén esperando qué va a pasar. O sea, felicitamos, recibimos las felicitaciones, pero estamos esperando qué va a pasar porque evidentemente es eso para muchos analistas, la elección presidencial de México se considera un plebiscito. O sea, eso es una continuidad porque ya Sí, abiertamente lo han dicho, es una es, continuidad del gobierno
que está Pero además, de salida. no es solo una continuidad, es que el nivel de apoyo que se incrementó de una elección a otra fue altísimo. AMLO ganó con 30 millones, ya era un resultado histórico, y Claudia ganó con 36. Se convierte en la presidenta de la historia con más votos en la historia. O sea, es un hecho histórico que además de ser mujer, que además de ser eh, digamos, líder del partido, gana más que AMLO, que es un tipo muy popular. Obviamente en esa votación va la popularidad de AMLO, pero le da un mandato muy claro y además una mayoría calificada que le permite reformar la Constitución, reformar los poderes públicos, es decir, puede reconstruir absolutamente todo. Tiene un nivel de poder gigante y ese es el gran miedo de los mercados. No que tenga la capacidad de reformar todo, sino que esas reformas sean contrarias al libre mercado y eso raye con la estabilidad que había teniendo México en los últimos años. Ay, Sí, se me sí, parece como igualito a un y país que por se ahí. parece Bueno, como y igualito. fíjate que las analogías son muy importantes porque lo que sucedió ahorita es muy similar a lo que sucedió en 1998. Teníamos unos partidos tradicionales que no supieron gestionar el poder, en que la gente no confía y básicamente también ahí hay responsabilidad en la gran victoria del oponente, que no supieron generar confianza. Y aquí yo de hecho lo puse en un tuit. Si nos ponemos a comparar la relación Venezuela-gobierno-oposición a nivel de años, la oposición está en 2002. La oposición incluso cantó fraude en esta elección, un fraude inexistente frente a 30 puntos de ventaja. Sí, Es decir, no como que había posibilidad de no fraude. hay. Y una oposición que quizás tiene rasgos clasistas, extremistas, están lamentablemente allí y el gobierno yo lo veo en el año 2006, un gobierno reelecto con mucha popularidad y que tiene carta abierta para hacer muchas cosas. Ahora dependerá de la sindéresis del poder y de las instituciones que aún existen, porque aún hay instituciones, qué va a pasar con ese equilibrio del poder. Bueno, Daniel, de verdad nosotras bien agradecidas con toda tu sapiencia y nada, tenemos que esperar, como dice el refrán popular, amanecerá y veremos, porque Así es. evidentemente esta fue una elección totalmente distinta en tiempos, si se quiere de alguna manera, y realmente en la toma de posesión todavía restan unos cuantos mesecitos para que podamos ver a la nueva presidenta mexicana tomando Sí, su investidura de primera mandataria, ¿no? Y Y que nos totalmente. bueno, gustaría de verdad, este es un país donde cualquier cosa puede cualquier cosa pasar. puede suceder, Sí, va a exactamente. depender mucho del acento de su gestión, porque también, a ver, Claudia Sheinbaum es la primera mujer en la historia de México, o sea, eso es un significado político que también ella, desde mi punto de vista, y además creo que es una persona muy inteligente, no creo, pienso yo, que va a querer pasar como la persona que permitió una destrucción institucional o de la economía, puede ser que sí, no lo sabemos. Pero creo que también eso va a pesar mucho el liderazgo propio y también que no solo pasó que la oposición se descalabró, también surgieron nuevas fuerzas. Y eso va a venir, eso va a ser importante en el futuro. Movimiento Ciudadano, que es un partido de jóvenes muy nuevo, tiene al menos 10 años de creación, un poco más, surgió como una fuerza importante y ahora va a tener un peso también dentro de la oposición. El Partido Acción Nacional, que era el partido más tradicional, mantuvo su fuerza, no disminuyó tanto a pesar de que fue descalabrado. El PRI, que era como decir Acción Democrática en Venezuela, sí tuvo un descalabro. Entonces, esa recomposición de fuerzas va a ser importante porque en 3 años viene la elección, como en Estados Unidos, que se llama de medio término, ¿no? Para elegir a la mitad del Congreso. Entonces también eso va a ser importante para recalibrar o no esa fuerza que se eligió hoy y por supuesto en 6 años va a venir la nueva elección presidencial. Entonces vamos a ver si la oposición logra reformarse, vamos a ver si el partido de gobierno toma un partido más tranquilo o más radical, más moderado, más radical, vamos a ver qué pasa con estas nuevas fuerzas y bueno, y con todo el tema de los mercados, cómo se mantienen estables o no frente a las decisiones que tome la presidenta electa. Esta semana hubo una serie de fotos de la nueva presidenta mandando mensajes de tranquilidad con inversores de Estados Unidos, con el secretario de Hacienda, entonces hay temas interesantes que están pasando allí que hay que ver con el paso de los días si eso se concreta, esa reforma judicial o no, si hay más tranquilidad en los mercados frente a esa reforma. Vienen unos meses interesantes, peligrosos pero interesantes.
Peligro- Bueno, acá hay Interesantemente algunos peligrosos. comentarios que no queremos que pasar por alto. Dice, México es la próxima Venezuela. Ellos no saben lo que han hecho. Lo vi todo, lo vi todo. Y mis amigos de allá creen que estoy loca y traumada. Y si va a ser o no va a ser la Venezuela, yo creo que siempre, yo creo que existe como como un culto, no un culto, como una predisposición Claro, a que si gana un gobierno, Sí. entonces va a ser como Venezuela, sí. va a ser como Cuba, y Sí, bueno, y no todas las causas son yo iguales. creo que el miedo allí no está determinado porque sea un partido de izquierda. Creo que Morena ha sido un partido de izquierda moderada en el poder. Creo que el miedo surge con el tema de la mayoría calificada que permite cambiar la constitución y las Claro. reformas que se han anunciado. Más que sea un partido de izquierda en el poder, con la magnitud de esa mayoría. Que bueno, sabemos cuando un partido tiene una mayoría muy alta, sea de izquierda o de derecha, puede hacer las reformas que quiere y eso puede perjudicar el balance del poder. O sea, la gente estaba un poco, digamos, el mercado y la sociedad estaba tranquila porque había un equilibrio, ¿no? El presidente AMLO estaba haciendo su mandato, la oposición había logrado contener en el Congreso esa mayoría calificada, entonces había un cierto equilibrio con una mayoría clara, pero hoy ese equilibrio se descompuso por responsabilidad también de la propia oposición, que no generó una oferta atractiva para el electorado, pero bueno, eso genera unos problemas allí institucionales que vamos a ver cómo se maneja en los próximos meses. Pero claro, efectivamente tienen la mayoría calificada para para las reformas de leyes, pero ¿qué tan allá pueden llegar? O sea, pueden De hacer, todo. como se hizo en Venezuela, una De reforma todo. Sí, para... sí, Ok. pueden hacer una No, reforma en la no me dejaron Constitución. ni... Sí, Sí. No, puede claro, hacer es una que si reforma tienes, de la Constitución porque te explico, la Constitución mexicana blindaba la reforma constitucional con la mayoría en los congresos estadales. Creo que tenían que tener 17 de 32. Morena tiene hoy 23 o 24. Es decir, el arrase que tiene a nivel de poder político no solo le dio la mayoría calificada en el Congreso, en el Senado no la tienen, pero están muy cerca y quizás por acuerdos con otros senadores puedan lograrlo y tienen la mayoría en los congresos locales y la presidencia, es decir, tienen un tienen poder todo, muy exacto. fuerte que les va a permitir hacer esas reformas. Ahora bien, ¿cuál es el freno a esa reforma? Bueno, el tema de los mercados, de la tranquilidad institucional. También creo que allí va a haber, espero yo, que haya sindéresis de buscar unas reformas que obviamente permitan que su proyecto político pueda avanzar, pero que evite los miedos de control absoluto del poder. Sí, Bueno, la imagínate triangulación la tienen. claro, La triangulación que nivel de necesitan ya la tienen. cansancio, el nivel de cansancio de la sociedad Sí, y el nivel de hastío con los partidos tradicionales que pusieron a Morena en la Totalmente. cúspide y Y pueden hacer y deshacer, Y pasa, ¿no? y pasa algo muy importante, Patricia, que le pasó a la oposición venezolana, que creo que hoy le pasa al gobierno venezolano. Están absolutamente alejados de la realidad y viven en una burbuja. O claro, sea, viven en un país que no vive la mayoría, no sienten lo que siente la mayoría. Entonces eso hace que todos sus análisis estén absolutamente desfasado. equivocados. Entonces eso hace que sus propuestas no tengan nada que ver con lo que quiere la gente y yo creo que eso Claro. pasa mucho, nos pasó a los venezolanos con la oposición tradicional. Creo que hoy está habiendo un cambio también en ese sentido, esperemos que para bien, y pasa en muchos países cuando los partidos tradicionales tienen mucho tiempo al poder. Pasó en República Dominicana, el PLD, que era el PRI de México, que era el AD de Venezuela, se fue al foso porque la sociedad se cansó y dijo queremos continuidad con algo nuevo y con algo distinto. Claro, preferimos irnos por aquí que seguir con estos Totalmente. que no nos han prestado atención y el desafío, ¿no? Que tienen ahora para las elecciones de a mitad de año para renovar el Congreso es sumamente alto. Porque Totalmente. si ya ganaron, o sea, si ya ganaron con el 60 y pico de por ciento y los partidos tradicionales lograron acumular 30 y menos de Sí, 40%, sí, 30, sí. revertir eso en 3 años, Es muy Pues wow,
cuesta arriba. complicado. Es imposible, pero Hay que Bien, cuesta seguir, arriba. por ejemplo, la nueva Fuerza de Movimiento Ciudadano, que fue un partido muy bien votado en los jóvenes. Me recuerda, para poner similitudes, a Primero Justicia o Voluntad Popular en Venezuela, que eran muchos jóvenes con cosas nuevas, con muchas críticas también, pero que quizás puedan surgir como oposición. Entonces va a venir toda esa recomposición opositora que puede ser interesante y ver si los partidos tradicionales por fin ven la realidad y deciden cambiar. claro. Y ver cómo avanza la gestión de Y ver esta. cómo avanzar la gestión, porque también con un gran apoyo viene una gran responsabilidad. La gente en unos años va a decirte, yo te di todo el poder y me solucionaste uno de los problemas. Esa es la pregunta que va a venir en los próximos años. Perfecto, Daniel. Bueno, De verdad que hablar contigo es un deleite. siempre un No, gusto, Daniel. Patrick, creo que por ahí había un último comentario, a ver si lo puedes leer. Que A se me ver. pasó. Era algo largo ahí. Siempre siempre va a existir la teoría que determine, pasa que está blanco, el miedo a lo que vendrá. Por lo ejemplo que muestra con el desequilibrio a nivel de poderes. El exceso de control genera miedo. Sí, era un poco lo que hablábamos recientemente. Pero bueno, ese control y ese exceso de responsabilidades que le da el pueblo al gobierno de turno es consecuencia de 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 muchas otras cosas. cosas. Un arrastre, eso es un arrastre. Eso es como, Exactamente. eso es como yo una creo bola de que nieve que esta va historia, creciendo. claro, esta historia se repite en Es cada uno de cíclica los en pueblos América de Latina. América Latina. Total, Es muy total. similar. O sea, Esto mismo acaba de pasar en República Dominicana, un partido nuevo que está bien evaluado, que no quería volver al pasado de grandes partidos. Venezuela no sabemos si esa incertidumbre se puede resolver en la próxima elección. Es decir, es muy normal. Ojalá podamos tener unos gobiernos en América Latina que nos lleven a un destino mejor de lo que hemos estado. Bueno, exactamente. Daniel, de verdad nosotras súper agradecidas por tomarte como siempre este tiempo para que la gente que nos sigue, la gente que se conecta, tenga un conocimiento más amplio de lo que está sucediendo. Te tenemos siempre como ese as bajo la manga cuando vienen procesos electorales, el mismo as que vamos a sacar cuando estemos un poquito más cerca de elecciones presidenciales en Venezuela, donde Correcto. esperamos de verdad contar ¿Cuántos días quedan? contigo. ¿Cuántos días quedan? Quedan creo que 50 y algo, no sé. No, Pero bueno, 49, 48. 49 días. Me bueno, equivoco con 49 días. agradecida de verdad, nosotras para siempre, un gusto, honestamente, poder escucharte y poder llenarnos de todo ese conocimiento que tú tienes y de verdad, esta casa es tu casa, abierto este espacio para cuando tengas a bien querer conversar con nosotras. No, agradecido con ustedes y bueno, aquí estoy en contacto. Ay, mira, mi madre ahí dando mensajes. Ay, Ay, tan mira, ¿viste? bella. Me le manda Vamos a saludos a leerlo. Wilmer. Vamos a leerla. Ahí dice, Dios te bendiga. Ahí dice, amén. Vale, felicitaciones. Tremendo hijo, señora Milagros. Ay, la señora Milagros tan bella. La primera Listo, parte. agradecido. Cuídense mucho. Bueno, nos vemos el próximo domingo, Gracias, señora Milagros. Daniel. La esperamos el próximo domingo. Gracias, Daniel. Gracias, Maurín. Y que terminen un lindo domingo.